Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Es un privilegio nuevamente estar en este púlpito compartiendo con ustedes aquí en la iglesia de Maranata, y esperamos en el Señor usted pueda salir cambiado, transformado y volver a su hogar no de la misma forma que entró esta mañana, porque siempre la palabra de Dios es la que produce eso en nosotros. Y qué hermoso mensaje, ¿no?, de nuestro hermano recién presentando el Evangelio, la salvación en Cristo, ¿no? Tal cual decía ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es que es el mejor camino, sino es el único. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor pidiendo su guía. Padre amado, gracias le damos por permitirnos una vez más estar aquí en esta su casa. Y hemos venido, Padre, a glorificar su nombre, a exaltar su nombre, porque eres el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios eterno. Eres el Dios que nos ha dado salvación en Cristo, y por eso, Señor, le damos toda la gloria y toda la honra. Padre mío, queremos aprender a tener temor de ti. Queremos aprender a tener fe en ti. Pero Padre, si hay alguna persona aquí en esta mañana, en este lugar, que aún todavía no ha hecho profesión de fe, oramos, Señor, para que tú toques su corazón, para que tú ablandes ese corazón duro de piedra y lo vuelvas un corazón blando. Padre amado, muéstrale, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a estar buscando ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Hechos, capítulo 16, del versículo 16. Y esta es una de las lecturas que me impresiona. Y es una lectura que me emociona. Y es una lectura que quisiera apropiarla hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, dice, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ¿qué dice su Biblia?
ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado, ¿qué dice su Biblia? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hermanos, aquí encontramos ahí una de las andanzas del apóstol Pablo, y ahí estaba acompañado de Silas. Y dice ahí la palabra de Dios que había una mujer que adivinaba, y habían unos hombres que lucraban a través de esta mujer. Pero ahí estaba atormentando, molestando la predicación de estos dos hombres de Dios. Y Pablo ahí, echándole fuera ese demonio, dice que fueron encarcelados. Y no solamente metidos presos, hermanos, sino que dice ahí que lo llevaron y ordenaron a azotarle con vara. Ahora, hermanos, nosotros debemos pensar cuando decimos azotarle con vara, no es como cuando nosotros por ahí usamos una varita, tal cual nos enseña ahí en Proverbios para castigar a nuestros hijos, ¿no? Darle unas cuantas varitas en la cola. Hermanos, aquí vemos que los castigos a través de los romanos eran brutales. Eran hombres que dedicados a esto, a golpear con mucho ímpetu, con mucha fuerza, con torpeza, y golpeaban en el cuerpo de aquellas personas, y en este caso era el apóstol Pablo. Y ellos golpeaban duramente, hermanos. Y ellos fueron azotados con vara, y las varas no eran, hermanos, de 5 o 10 centímetros, seguramente eran varas bastante grandes, hombres rudos, y ahí fueron azotados estos hombres por haber liberado a una mujer de un espíritu, haciendo perder las ganancias de algunos que aprovecharon la situación. Pero dice ahí, después de haberle azotado mucho, ¿no fueron, hermanos, 2 azotes, 3 azotes? Pablo y Silas recibieron muchos azotes, 40 menos 1. Y ahí, hermanos, el sufrimiento ya, no solamente de estar preso ante esa situación, sino también de recibir los golpes en su cuerpo, en su espalda. Y hermanos, simplemente por obedecer a la palabra de Dios. Y dice el versículo 24, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No entraron en una cárcel común, sino lo mandaron al fondo, en el lugar más oscuro, en el lugar más frío. Ahí estaban Pablo y Silas. Y hermanos, yo me quiero imaginar, hoy las cárceles quizás son un lujo, pero en aquel tiempo yo creo que no tenían ninguna clase de lujo. Y ahí estaban asegurados con un cepo, ¿no? El cepo era una madera que tenían agujeros y estaban ahí presos sus pies y en muchos casos también su cabeza, estaban ahí asegurados para que no se escape. Y esa madera estaba unida muchas veces a una cadena incrustada ahí en la pared para que ellos no tengan cómo escaparse. En esta situación estaba el apóstol Pablo y Silas, y dice, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, y esto es lo que me encanta, hermano, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, qué maravilloso es esto, que nosotros tengamos que sufrir por la causa de Cristo.
Hermanos, sí me emociona esta historia. Porque nosotros, hermanos, muchas veces queremos vivir un cristianismo, como le diríamos ahora, light. Hermanos, si hay veces tenemos 3 reuniones, nosotros decimos, pero ¿por qué ponen 3 reuniones y no una? Porque no queremos ir. Hermanos, si hay que trabajar para la obra del Señor, ponemos pretexto. Hay que hacer algo, salir a evangelizar. Y hermanos, no llegamos al evangelismo, nos quedamos en el hogar, no salimos a repartir tratados. Pero hermanos, aquí vemos 2 hombres que estaban dispuestos a todo. Y hermanos, me llega al corazón esta historia. Porque muchas veces, hermanos, lloramos y estamos mal porque a veces tenemos pequeños problemas económicos. Porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Cuando, hermanos, no miramos a la Escritura, aquellos grandes hombres de Dios que tuvieron que atravesar y dar su vida por el Evangelio. Pero, hermanos, aquí dice, pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas. No nos olvidemos, hermanos, y no nos quitemos la mirada de los cuerpos de ellos que estaban golpeados y azotados. Sus espaldas ardían de dolor. Estaban ahí, en plena oscuridad, metidos en el cepo. Pero sin embargo, ellos oraban a ese Dios grande, fuerte y poderoso. Ellos no fueron hombres cobardes. No estuvieron ahí llorando y diciendo, ¿y ahora para qué nos metimos al cristianismo? ¿Para qué? ¿Esto es el cristianismo? Mejor, Pablo, hubiésemos estado en otro lugar, haciendo nuestras vidas. Pero hermanos, aquí estaba Pablo y Silas, no solamente orando, sino estaban cantando. Así como hemos estado nosotros cantando y alabando al Señor. Pero hermanos, la diferencia de nosotros, que no tuvimos esta mañana azotes en nuestro cuerpo. Ellos lo hacían siendo golpeados. Ellos lo hicieron quizás mirándose sus cuerpos ensangrentados con las varas. Ese es el cristianismo. No es un cristianismo, como bien decía el pastor hace ratito, de prosperidad. Hermano, no importa la prosperidad. Dios no necesita que usted sea rico. Él es el dueño de todo el universo. Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata. Él no necesita de nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos de Él. Amén. Hermanos, bien decía el pastor, somos bautistas que predicamos sana doctrina, la salvación, no la prosperidad. ¿De qué sirve, hermanos? Un día vamos a morir. ¿Y qué vamos a llevar? Nada. Job decía, nada hemos traído y nada vamos a llevar. Pero aquí, hermanos, estaba haciendo Pablo y Silas una gran obra de evangelio. Y hermanos, cada letra que cantamos de nuestros himnos habla del amor de Dios, habla de la salvación de Dios, habla del perdón, habla del pecado. Y eso es, hermano, lo que estaba conmoviendo a los que escuchaban ahí en aquel lugar, en aquella cárcel tan oscura. Porque dice ahí, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Hermanos, no estaban como dos cristianos que tenían vergüenza y decir, a ver, cantemos los dos juntitos, que nadie escuche. Hermanos, ellos cantaban para que la gente lo escuchara. Ese fue el propósito, hermanos, de que Dios lo metiera en aquel lugar. Pero dice ahí, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Hermanos, sabemos que en aquel tiempo un carcelero que dejaba escapar era muerto por hacer mal su trabajo. Y era por eso que aquel carcelero, antes que los romanos lo maten, él estaba ya dispuesto a quitarse la vida. Pero hermanos, ahí estaban, no se habían ido, a pesar del temblor, a pesar de todo, que tenían la posibilidad de escaparse, pero Dios estaba en control de toda la situación. Dice un poquito más adelante, versículo 30, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, ¿qué dice su Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice ahí, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué dice? ¿Qué cosa, hermano? Fueron duramente golpeados. Les lavó las heridas. Los azotes dañaron el cuerpo de los discípulos. Les lavó las heridas y enseguida, ¿qué dice? Se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber, ¿qué cosa? Creído a Dios. Hermanos, esta historia, cada vez que la leo, me conmueve. Y esto es para que yo cada vez que quiera aflojar un poquito, me acuerde de que soy un hijo de Dios y que debo servirle y seguirle hasta la muerte. Amén. Hermanos, si aquel que creyó que servir a Dios, venir a Cristo, simplemente era vivir una vida, ya tengo la salvación y ahora sí estoy de brazo cruzado, quiero decirle que se equivocó. Un verdadero cristiano viene a Cristo para sufrir. Amén. Y no nos debe extrañar el sufrimiento a nuestra vida. Vamos a 1 Corintios, capítulo 4. Versículo 9. Al 13.
Dice ahí el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Hermanos, ese debe ser el andar de un cristiano. Debemos acostumbrarnos a que nos desprecien. Debemos acostumbrarnos a que nos maltraten, a que nos insulten, a que se burlen por ser cristiano, a que se burlen por ser hijo de Dios, a que se burlen por no vestirse como se viste el mundo, a que nos critiquen por no hablar como habla el mundo, porque nuestra vida es diferente, hermanos. Nuestra vida debe ser diferente al mundo. Sin decir el pastor, hemos entrado por la puerta angosta, estrecha. Y hermanos, no es que, ya soy salvo, ya recibí a Cristo. Pero hermanos, el problema es que muchos entran por la puerta angosta, pero andan como si estarían en la puerta ancha, en el camino espacioso. ¿Por qué? Porque no han alimentadose de las sagradas escrituras para seguir los pasos del Señor. Nosotros creemos que yo recibo la vida eterna y ya con eso estoy bien. Hermano, no es solamente el beneficio que tengo del Señor, que es la vida eterna. Es empezar a vivir una vida íntegra al Señor. Es una vida de santidad para Él. Es una vida de ser llamados, separados a hacer las buenas obras. Pero hermano, nosotros muchos hemos pasado por la puerta angosta, pero estamos viviendo como el diablo, tristemente, dando mal testimonio, cayendo en pecado. Y esa no es la vida que Dios quiere para su vida. Por eso el mundo dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia para andar como tal? Y somos de mal testimonio. Pero hermano, nosotros debemos honrar al Señor. Él es el que me ha llamado y a Él un día voy a estar frente de Él a responderle todo lo que hice en mi vida. No vamos a responder a la iglesia, no vamos a responder al pastor, no vamos a responder a los líderes. Un día, hermanos, usted se va a presentar delante de Dios a responder qué hizo con la vida que Dios le dio. Y hermanos, espero que tenga respuestas para darle a ese Dios temeroso. Ser cristianos, hermanos, no es una jugarreta, no es una religión. O somos o no somos. Nos dice, mencionaba el pastor, un pasaje ahí, Apocalipsis. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré. Pero está diciendo, hermano, me das asco. Asco. Hermano, cuando usted vomita algo, es porque algo le da asco y lo saca de su interior porque no le gusta, lo aborrece. Y así no ve Dios aquellos que están en la tibieza.
Aquellos que están un pie en la iglesia, otra vez otro pie en el mundo. Hermanos, tiene que decidirse. No puede andar en dos caminos, porque amará al uno y menospreciará al otro. No podemos tener dos señores. O es Dios o es el mundo. O es Dios o es Satanás. ¿Dónde está parado usted, hermano? ¿Está listo para sufrir penalidades? ¿Está listo para cuando predique en las calles lo insulten, lo vituperen, lo metan preso? ¿Está preparado? ¿O vamos a ser cobardes y a salir corriendo? No fue esa la actitud que tuvo Pablo y Silas. Ellos afrontaron porque sabían en quién habían confiado. Primera Pedro capítulo 12, versículo 16. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 3. Pablo le dice a Timoteo: tú pues, ¿qué dice su Biblia? No dice, hermanos, que vamos a andar feliz, que vamos a ser prosperados, que vamos a andar llenos de dineros. Hermanos, el evangelio de Cristo es sufrimiento. Dice, tú pues sufre, ¿qué cosa? Penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda, en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, le dice Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual, dice Pablo, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Ahí está el motivo del apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo estaba soportando las penalidades? ¿Por qué él sufría? Por amor a aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Hermanos, si Dios lo metió en ese calabozo con el cepo y fue castigado duramente, hermanos, ellos podrían haber escapado tal cual en ese momento cuando hubo ese temblor. Pero sin embargo, no escaparon, no corrieron, no dijeron, ahora estamos libres, no vamos a escapar, le dijo Pablo a Silas, sino que ellos se quedaron porque había un propósito en su corazón. Hermanos, yo me imagino al apóstol Pablo mirando a aquel carcelero, pensando y diciendo, a ese hombre le voy a ganar para Cristo. Y por amor se quedaron ahí. Y hermanos, ese carcelero fue alcanzado para Cristo, aún en la condición que estaba Pablo y Silas. Y no solamente el carcelero, dice la palabra de Dios, también toda su familia. Hizo un ministerio completo. No solamente lo ganó para Cristo, sino
fue ¿qué? Bautizado. Toda la familia. Hermanos, debemos aprender a sufrir penalidades, pero a entender que el Señor no nos ha llamado para que vivamos una vida cómoda. Aquel que está viviendo una vida cómoda debe preocuparse, porque el cristiano verdadero sufre. El cristiano verdadero pasa penalidades. Amén. Vamos al último, casi al último libro, Judas, antes de Apocalipsis. Versículo 3. Judas 1:3. Dice ahí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis, ¿qué dice su Biblia? Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, tenemos que contender ardientemente por la fe. Debemos predicar, debemos, hermanos, salir a ganar almas. Debemos tener, hermanos, convicción. Pero ¿qué nos da convicción, hermanos? Es la palabra de Dios. Hermanos, si no conocemos al Dios de la Biblia, si no conocemos a Jesucristo a través de la palabra de Dios, no vamos a tener convicción. Entonces, primero, hermano, usted debe conocer al autor de la Biblia. Usted debe involucrarse, saber quién es Dios y qué quiere Dios de usted. Porque hay un propósito en su palabra. Y ahora ya sabe, si usted quiere venir a Cristo, usted no se va a hacer rico, usted no va a ser sanado, usted va a ser, ¿qué? Un siervo sufrido. Va a sufrir penalidades, va a sufrir desprecio, va a sufrir el menosprecio de la gente, ahí en su trabajo, en su hogar, en el barrio donde usted se mueve. Si usted dice que es un cristiano evangélico, bautista, hermano, lo van a despreciar. Dice Pablo que somos la escoria, lo peor. Pero eso es lo que el Señor levanta para hacer grandes obras para el mundo entero. Hermanos, sufra penalidades como lo hizo el apóstol Pablo. Amén. Así que, hermanos, a fortalecernos en el Señor, a animarnos unos a otros cuando estemos en aflicción. Amén. A no ser cobarde. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Vamos por último, Filipenses 4:13. Lo puede aprender de memoria en esta mañana. Es un pasaje conocido, muy cortito. Dice ahí el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es si no andamos con el Señor. El problema es si no tengo a Cristo en mi corazón. Usted está en serios problemas. En serios problemas. Porque dice que la ira de Dios está sobre aquellos desobedientes. Hermanos, vengan al arrepentimiento.
Aquel que no conoce todavía del Señor, aquí hay hermanos, están los pastores, para que usted se acerque y pregunte, ¿cómo puedo ser salvo? Tal cual lo dijo el carcelero. ¿Qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Venga, anímese, pero quiero adelantarle. Crea en Jesucristo. Crea en Jesucristo y será salvo. Usted y Dios mediante su familia. Amén. Vamos a estar poniéndonos de pie y vamos a estar orando para terminar el mensaje. Padre amado, agradecemos, Señor, por su fidelidad. Agradecemos, Padre, todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, por darnos poder a través del Espíritu Santo para poder soportar, para poder resistir en los días malos. Ayúdanos, Señor, a que podamos predicar tu palabra, a pesar, Señor, que sintamos el desprecio, a pesar que sintamos y suframos, Señor, penalidades. Queremos, Señor, aferrarnos a tu palabra. Queremos, Señor, aferrarnos a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si hasta hoy yo no estaba cumpliendo, Señor, con la gran comisión. Perdóname, Padre, si es que hasta ahora no había ganado un alma para ti, Señor. Pero queremos, Señor, que tú nos des sabiduría, que tú nos animes a que podamos abrir nuestra boca y que el Evangelio sea proclamado. Que esas buenas nuevas puedan llegar al corazón de aquellas personas que todavía no te conocen. Quizás puede ser un familiar, puede ser un vecino, un amigo, un compañero. Ayúdame, Señor, y dame la oportunidad de predicar tu santa y bendita palabra. Gracias le damos, Señor, por permitirnos una vez más abrir tu palabra y llenarnos de ella. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios